¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Estamos una vez más aquí en este día, ya último día de Semana Santa, y vamos a hablar acerca de un día muy especial para todos nosotros, sino el que más, que es y mejor conocido como Domingo de Resurrección. Y pues vamos a platicar de todo lo que pasó en el día, pero lo más importante, y vamos a decirlo y todo, es que el Señor este día resucitó. Y con Él nos dio vida eterna, ¿no? Al creer en Él y al seguirlo y cumplir sus mandamientos. Y por gracia es que somos salvos. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que pasa en el día, cómo pasa, con quién se encuentran, cómo se va desarrollando este día. María Magdalena, con la otra María que era madre de Jacobo y Salomé, compraron y prepararon aromas y perfumes para ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús. Ellas aún no sabían que había resucitado. Ellas habían preparado todo esto y estaban preparando esto para ir a ungir el cuerpo del Señor Jesús, ya habiendo pasado 3 noches, recordemos esto. Y lo que ellas, su mayor preocupación era quién iba a remover la piedra para que ellas pudieran entrar y ungir el cuerpo del Señor. Recordemos que era una piedra muy grande y era muy pesada. No era una piedra chiquita que pudiera mover quien fuera. Era una piedra muy grande. Cuando llegan ahí, ya se encuentran que había bajado un ángel, que dice la palabra que era que tenía un aspecto de relámpago. Entonces, llegan ahí María Magdalena con la otra María y ya se encuentran que descendió un ángel, hizo un terremoto y removió la piedra. Y dice un evangelio que se le encuentran a este ángel con aspecto de relámpago, se lo encuentran sentado sobre la piedra. Al quedar sorprendidas por este hecho de ver a un ángel con aspecto de relámpago, quedan perplejas las dos, porque solo iban ellas dos. Y es aquí cuando se le presentan dos varones. Lucas dice que son dos. El evangelio de Lucas dice que son dos. El evangelio de Mateo dice que son dos. Y Marcos dice que es uno. Los evangelios entonces de Mateo, Marcos y Lucas, cuando ya se les presentan los hombres, estos 3 evangelios dicen exactamente lo mismo, que por qué están buscando ahí al Señor Jesús, pero que ya no está ahí, que ha resucitado. Es en este momento cuando María Magdalena y la otra María se dan cuenta y les dan la noticia de que el Señor Jesús ya resucitó y ya no está ahí. O sea, ya no las está esperando. Él ya no está ahí. Esto les da la noticia, pues, los dos varones o el varón, dependiendo del evangelio que tú leas, es lo que vas a encontrar en su palabra. Luego en Marcos nos dice que es el que les digo, que dice que encuentran a un joven, a un varón, pero dice joven. Dice que entrando al sepulcro vieron a un joven sentado a la derecha que tiene una larga ropa blanca. Y este mismo hombre les dice que vayan y le digan a sus discípulos y a Pedro. Hace énfasis en Pedro, que tenían que ir a darle esta noticia a los discípulos y a Pedro. Y si nos vamos al evangelio de Lucas, en esta misma escena, estamos en la misma escena, no nos hemos ido a otra escena, seguimos en la misma escena. En el evangelio de Lucas dice que se les presentan 2 varones con vestiduras resplandecientes. Recordemos que ellos 4 no vieron nada de esto. Están recopilando la información que les dan María Magdalena y la otra María. Les dicen que tienen una vestidura resplandeciente, el evangelio de Lucas, y
les dice que se tienen que acordar que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Al recibir esta orden entonces, bueno, pues sí es como una orden, de los dos varones que se encuentran María Magdalena y la otra María, salen a dar estas noticias a los discípulos. Pero cuando ellas ya van saliendo a dar estas noticias, Jesús les sale al encuentro. Entonces las dos Marías se postran, se asieron sus pies, se asieron, es como de agarrarse a sus pies. Y dice que le adoraron. Y Jesús solo les dice, no temáis, no tengas miedo, aquí estoy, no hay nada de que tener miedo. Cuando llegan a dar las noticias, que fueron y anuncian todas estas cosas, de que ya incluso se lo encontraron, de que sí lo vieron, se lo dan esta noticia a los 11 discípulos, porque recordemos que Judas se suicida colgándose de un árbol. O sea, solo quedaban ellos 11 y también estaban Juana, María, que era la mamá de Jacobo, y María Magdalena y las demás mujeres con ellos. Solo dice las demás mujeres con ellos, nos dice quiénes eran. Entonces, cuando les dan esta noticia, Pedro y Juan salen corriendo al sepulcro, a la que era la tumba. Llegan, Juan llega antes, al ser más joven, Juan llega antes, pero no entra a la tumba. Despuésito llega Pedro, pero Pedro sí entra. Pedro sí entra y se encuentran con los lienzos. Si tú lees los evangelios, habrá un evangelio que te diga que los lienzos estaban en el piso, otros que estaban en los pies, y otro evangelio que dice que los lienzos de la cabeza estaban en la cabeza y los lienzos de los pies en los pies. El chiste es que sí se encontraron, que Pedro sí encontró los lienzos dentro de la tumba. Sí entró y sí los vio. Hasta aquí vamos bien. Pero la tumba estaba resguardada. Recordemos esa parte. La tumba estaba resguardada y tenía una guardia romana. Tenía una guardia romana. O sea, nadie podía llegar y entrar o mover la piedra sin que la guardia que estaba ahí de los romanos se diera cuenta. Entonces, los guardias que estaban ahí van y avisan a los sacerdotes de que pasó esto. Y que, pues, el hecho de que pasara esto, pues les iba a interesar a ellos, ¿no? Aparte de que a la guardia romana les preocupaba. Los sacerdotes dicen y les piden a la guardia romana que digan que se los robaron de noche, que sus discípulos se robaron el cuerpo del Señor Jesús en la noche mientras la guardia dormía. Que un guardia romano se quedara dormido durante su guardia era una causa de muerte, de que los mataran por quedarse dormidos en el trabajo. Les dan mucho dinero a los guardias y los guardias lo aceptan y los sacerdotes les dicen que ellos van a arreglar todo con el gobernador y que no se preocupen. Y este dicho se ha divulgado hasta el día de hoy. Y ahora vamos a pasarnos a un pasaje, a unos versículos que son muy padres, son muy lindos, por decirlo de alguna forma. No tanto por lo que relata, sino por el cuidado que muestra el Señor Jesús. Se le conoce como un viaje a Emaús. Emaús era una aldea. Emaús era una aldea que estaba a 70 estadios de lo que es Jerusalén. Entonces, pues era una distancia que pues ellos caminaban. Tampoco tenían muchas otras opciones de transporte. Pero iban dos discípulos de Jerusalén a Emaús. Esos discípulos, cuando van camino a Emaús, se les une Jesús, pero sin decirles que es Jesús. Avanzan en el día y ellos no reconocen tampoco que es Jesús.
Y ellos, los discípulos, le platican todo lo que ha pasado con el Señor Jesús, qué están viviendo en ese momento, todo. Y el Señor Jesús les empieza a referir todas las profecías y toda la palabra que se cumplió desde la época de Moisés. Dice la palabra que los dos discípulos le dicen, ellos como lo ven es un hombre, porque no reconocen que es el Señor Jesús. Y decae el día, o sea, ya se está haciendo pues de noche. Y les dice que pues les dice el hombre que pues se va a quedar con ellos, porque los dos discípulos les dicen que se quede con ellos. En ese momento le ofrecen pan, y cuando el Señor Jesús, que ellos ven como un hombre, parte el pan, al ver la forma en la que el Señor parte el pan, se dan cuenta que siempre tuvieron enfrente al Señor Jesús. Cuando se dan cuenta, el Señor Jesús ya no está ahí, ya había desaparecido. Entonces, en ese momento, los dos discípulos salen corriendo de regreso para decirles y avisarles a los demás discípulos, sin importarles la hora, porque ya estaba haciéndose de noche, sin importarles la hora, avisarles que era cierto, que el Señor Jesús había resucitado. No se dieron cuenta hasta que ven partir el pan al Señor Jesús. Les cuento que es muy lindo o muy padre, porque qué tan especial tenían que haber sido esos dos discípulos. No menciona quiénes son. Qué tan especiales tenían que ser esos discípulos para que les tuviera ese cuidado de mostrárseles, tener la paciencia, caminar con ellos, referirles todo lo que se cumplió desde Moisés hasta ese momento. Todavía partir el pan y esperar a que se dieran cuenta que era el Señor Jesús. Qué increíble y qué paciencia tuvo el Señor Jesús al mostrarles esto a estos dos discípulos. Entonces, ya con esto, regresan los dos discípulos, y después, en otro momento, avanzado el día, aparece el Señor Jesús a sus discípulos, se les aparece a sus discípulos ya en Jerusalén, y ellos creían que era un espíritu y que estaban turbados ellos, que estaban viendo a otra persona que era un espíritu. Entonces el Señor Jesús les mostró sus manos y los pies y les dijo, miren, tóquenme, tengo huesos y carne. El Señor Jesús les dice esto, y entonces los discípulos del gozo que tenían al ver al Señor Jesús ahí, no lo creían, y fue cuando el Señor les dice, ¿tienen algo de comer? El Señor Jesús les pide esto, y los discípulos le dan un pez asado, y él se lo come sin ningún problema. Y después se le aparece a los 11 y los envía a Galilea. Cabe mencionar también que aquí ya no estamos en domingo. O sea, ya relatamos lo que pasó el día domingo y nos enteramos que ya cambió a lunes, porque el día ya cayó, ya decayó el día. Entonces ya no estamos ya en domingo, ya estamos en lunes, pero siguen siendo eventos importantes y vamos a relatarlos, ¿ok? Nos quedamos en que estaban en Galilea, y en el monte de Galilea Jesús les dice a sus discípulos que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Esto lo está diciendo el Señor Jesús, que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Y les dijo, que es aquí cuando es como entendemos como la gran comisión, y que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Después dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es aquí cuando habla del bautizo y todo esto. Esto lo dice, recordemos, en el monte de Galilea, y esto lo está hablando solamente con sus 11 discípulos. Después les dice que los tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les enseña que tienen que guardar todas las cosas que Él les ha mandado. Dice, y estas señales seguirán a los que creyeren.
en mi nombre, y les dice todo lo que pueden hacer, que en su nombre echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, y que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin. Entonces, todo esto se los dice como: les encargo que hagan esto, les encargo que sigan creyendo, les encargo que prediquen la palabra por todas partes y a toda criatura. Es como un encargo que hace el Señor Jesús a sus discípulos, que ahora tenemos pues nosotros que seguir haciendo. Después de esto pasan algunas cosas, y es aquí cuando, después de un tiempo, no aquí mismo, es cuando llega la ascensión. La ascensión, para que la entendamos un poco mejor, se las voy a leer, y, o sea, tal cual viene en la Biblia, en la palabra, se las voy a leer a ustedes. Entonces, les voy a leer lo que es la parte de la ascensión, para que pues sea tal cual lo que dice la palabra. Mas les dijo: estas son mis palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas escritas en la ley de Moisés, y en los profetas y salmos, referentes a mí. Entonces les abría sus mentes para que entendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para remisión de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Después los condujo Jesús fuera, frente a Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos le adoraron y se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Si se dan cuenta, la parte de la ascensión es muy corta, muy rápida, pero es todo. Que el Señor está arriba, a la diestra de su Padre, vivo. Sí, ya no estamos hablando del domingo, ya avanzaron días. Y eso es en lo que nosotros creemos. Esa es nuestra base. Que el Señor Jesús murió y resucitó. Y que tenemos un Dios que está vivo. Esa es la base de nuestra fe. Y con esto concluimos esta serie de videos de Semana Santa. Espero que pues hayan aprendido tanto como yo, que lo hayan disfrutado, hayan recordado algunas cosas si ya las sabían, de lo que hizo el Señor Jesús y toda la enseñanza que podemos encontrar día a día en la vida del Señor Jesús en esta semana, y no solamente en esta semana, sino en toda su vida y en toda su palabra. Muchas gracias, hermanos. Seguiremos en contacto y seguiremos haciendo estos videos. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. No salgan de sus casas si les es posible. Que Dios les bendiga, cuídense y pues sigamos caminando juntos en esta vida y sigamos el camino que Dios nos pide. Cuídense y nos vemos. Bye.